está porque yo te conozco. Y en medio de la tempestad nunca estoy sola. Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Mi corazón confiado está porque yo te conozco. Y en medio de la tempestad nunca estoy sola. Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Cada día. Bendiciones, amados hermanos. El Padre Eterno gracias le doy al Padre Eterno porque nos permite estar aquí en este inicio de semana para compartir su palabra una vez más. Bendito y alabado sea su nombre porque así lo permite, nos permite poder sacar este espacio para aprender más de todo eso. Me siento gozoso de poder estar aquí y seguir aprendiendo de ustedes, de sus comentarios, bien, aún a veces de lo que se deba corregir y todo eso enriquece el estudio y nos ayuda a todos a crecer en una misma imagen, en una misma fe, para la gloria de nuestro Cristo, para la gloria de nuestro Salvador, para la gloria de aquel que murió y pagó por nuestros pecados. Amén. Bendito y alabado sea su nombre, bendito y alabado sea el nombre de nuestro Padre Eterno, de nuestro Abacadosh. Bendito y alabado sea el nombre de aquel que está por nosotros. Entonces, hermanos, ya hoy, fíjense, ya hoy vamos a compartir ya la última parte de este capítulo 19 de Mateo. Ya vamos a entrar ya, digamos que en la última fase, porque ya vamos a entrar al capítulo 20 el próximo domingo con el favor del Padre y pues ya prácticamente ya ahí estaríamos ya casi terminando este estudio de Mateo. Y pues la gloria sea para el Padre por eso. Hoy vamos a compartir del verso 13 al verso 30, o sea, más de 15 versículos, 17 versículos vamos a compartir hoy. Son 17 versículos en los cuales, así como todos, serán muy importantes. Vamos a aprender muchas cosas y les pido que estén muy atentos de lo que diga, muy atentos de todo, porque cualquier cosa, ustedes pueden dar un buen comentario que ayude a que en este caso el estudio se enriquezca, o
En este caso, si dije algo erróneo, si dije algo mal, porque pues soy ser humano, me puedo equivocar, también están ustedes ahí para corregir. Entonces, la gloria sea al Padre por eso, porque nos permite aprender juntos, aprender juntos. Yo se los he dicho muchas veces, los estudios que hace mi pastor, cada hermano, el hermano José, el hermano Fede, son estudios que se hacen para toda la congregación, para todo aquel que los escucha. O sea, no son estudios propios en los cuales lo que uno diga así es, no. Son estudios para todos. Por eso es que todos tenemos que estar atentos a lo que se enseña para ahí sí tomar, retener, analizar y, y como dijo ahorita, juntos como congregación, llegar a tener siempre una misma emuna, una misma fe. Amén. Entonces, mis amados hermanos, les invito a que por favor me acompañen a orar y a colocar en manos del Señor este momento. Acompáñenme. Padre Santo, mi Rey, en esta mañana, Señor, de inicio de semana, Señor, aquí estamos delante de ti, mi Rey, dándote la gloria, la honra, la adoración y la exaltación. Gracias por darnos la oportunidad, el privilegio de estar aquí, Señor, de poder hablar contigo, Padre, de poder hablarte a ti. Señor, yo te pido que nos perdones, Padre, por nuestros pecados. Perdónanos por las veces que te hemos fallado, Señor. Perdónanos porque sabemos que no hemos hecho lo correcto delante de ti muchas veces. Te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, ayúdanos a crecer en emuná, a crecer en fe, Señor. Y ayúdanos, Padre, a cada día, Señor, vivir solamente para ti. Gracias por este día, Padre. Gracias te doy por todo. Ayúdame, Señor, a darte cada día a ti la gloria y la honra, Padre. Gracias por este día, Señor. Gracias te doy por todo, mi Rey. Ayúdame a hacer tu voluntad, Señor. Rico, Padre, en tus manos colocamos este momento en el cual vamos a estar compartiendo tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú hablándonos, Señor, a través de ella, enseñándonos, Padre Santo. Que seas tú tomando el control de este momento, Señor, y ayudándonos a poder, Señor, entender, Señor, tu palabra, a poder entender lo que tú, Señor, nos quieres decir a través de ella. Padre, llévate toda palabra de hombre, toda palabra de humana, Señor, sabiduría, toda palabra que no venga de ti, Señor. Que seas tú hablando, Señor, que seas tú glorificándote en medio de mis errores, en medio de mis pecados, Señor, porque esto no se trata de hombre, esto se trata de ti, Señor. De darte la gloria a ti a través de todo. Padre, perdónanos, Señor, perdóname a mí. Ayúdame, Señor, a serte fiel. Ayúdanos como congregación a crecer en amor unos para con nosotros y a cada día, Señor, darte a ti la gloria. Gracias por este momento, gracias por todo. Y colocamos en tus manos este espacio, Señor, en el nombre de nuestro Salvador Yeshua, HaMashiach, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, les invito a que me acompañen a las diapositivas a ver lo que el Señor hoy tiene para nosotros. Vamos a ver las diapositivas, ya se las voy a presentar. Aquí están. Digamos que, si ustedes se dan cuenta, yo a pesar de que sí me gusta mucho enriquecer el estudio con diferentes versiones, a pesar de eso, yo mantengo siempre los títulos que conocemos mucho en las versiones como Reina Valera o en las versiones, una versión internacional. O sea, si ustedes se dan cuenta, por lo menos este título está en la Reina Valera, lo da la Reina Valera. Jesús bendice a los niños, que está del verso 13 al verso 15. Y vamos a ver más adelante en los últimos versos que se dan del 16 al 30, vamos a ver que la Reina Valera coloca un título y ese título también yo lo coloco. O sea, a pesar que de que mantengo diferentes versiones para el estudio, para así enriquecer el estudio y entender mejor los versos. A pesar de eso, los títulos siempre los mantengo como la Reina Valera no los muestra. Y pues siempre lo hago recalcando de que esto no nos debe dar a entender como si el capítulo estuviese fraccionado en temas aislados, sino que es una sola temática y que aún los capítulos tampoco nos deben condicionar a creer que un capítulo trata de una cosa y el otro capítulo trata de otra. Es como que no hay una secuencia, pero sí la hay, mis amados. Esto es más que todo como una guía que se ha tomado en medio de los capítulos, pero a la final es un mismo capítulo, a la final es uno mismo. Y que bueno, y que para bien o para mal, nosotros también, lo digo por mí, me he acostumbrado mucho a los títulos. ¿Me entiendes? Y por eso lo estoy haciendo, pero como digo, siempre haciendo la salvedad de que esto no fragmenta el capítulo, de que esto a la final es una guía
Pero no quiere decir que un tema trata una cosa y el otro tema trata de otra sin llevar la secuencia de todo el libro. Entonces, en los versos del 13 al 15 está el título de Jesús o Yeshua bendice a los niños. Vamos a ver. Vamos a ver dos versiones, la Reina Valera y la Biblia K2 Israelita Mesiánica. Dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Cuando yo estuve mirando les reprendieron, no sabía a qué se refería a ese tema de que les reprendieron. Pero ahorita lo vamos a ver. Pero Jesús dijo, deja a los niños venir a mí y no se lo impidáis. O sea, no le impidas a los niños que vengan a mí. Y eso te da una idea de lo que significa reprender. Te da una idea. Porque de los tales es el reino de los cielos. De los tales es la instrucción de Dios. De los tales es la Torá. Recordemos que el término reino de los cielos en hebreo tiene que ver con eso, ¿oyeron? Tiene que ver con la instrucción del Padre. Ya eso lo hemos explicado muchas, pero muchas veces a través de todo el estudio. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Ahora vamos a verlo en la Biblia K2 Israelita Mesiánica. Dice, entonces le llevaron unos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara por ellos. Pero los talmidim, los discípulos, reprendieron a los que los traían. De modo que Yahshua les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque el reino de Yahweh o de Yahvé, unos dicen Yahvé, y eso lo estamos aprendiendo con nuestro pastor en las clases de hebreo al cierre de Shabbat, ¿cierto? La pronunciación de las palabras, que a veces uno la lee y uno piensa que se pronuncia así porque pues nosotros estamos acostumbrados a decir tal palabra así, pero no. Entonces, hasta donde tengo entendido, la mejor pronunciación para el término Yahweh, como uno cree que se dice, no es Yahweh, sino Yahvé, Yahvé, o sea, Yahvé. Pero bueno, eso es algo que uno, por lo menos yo he ido aprendiendo en los cierres de Shabbat, el tema de las pronunciaciones, porque la verdad es que antes no tenía eso en cuenta. Como les decía, nuestro idioma castellano es un idioma en el cual, así como uno escribe la palabra, así se pronuncia. Pero por lo menos en idiomas como el inglés no es así. A veces la palabra se escribe de una forma, se pronuncia de otra. Entonces a veces muchas veces pasa así, digamos en el tema de hebreo, cuando vemos la palabra como que en su fonética al español, pensamos que se dice tal cual así, pero muchas veces no es así. Entonces dice, porque el reino de Yahvé es de quienes son como ellos. O sea, la instrucción del Señor es de aquellos que son como niños. Entonces puso sus manos sobre ellos y se fue de allí. Así vamos a empezar a ver. Fíjense que en esta versión hebrea también, fíjense que aquí están los versos en hebreo. O sea, aquí está en hebreo con las letras en hebreo. Aquí está como la pronunciación, ¿cierto? Y aquí ya te lo muestra traducido al español. Y fíjense cómo lo dice el verso 13. Luego le presentaron unos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara por ellos. Pero sus discípulos los alejaban. Aquí nos damos cuenta que el término reprender, ¿cierto? Reprender, que se usa tanto en la Biblia Kadosh como en la Reina Valera, tiene que ver con alejar. O sea, no querían que los niños se acercaran a Yeshua, no querían eso. Cuando se habla de que los discípulos reprendieron a los niños, se refiere a que los discípulos buscaban alejar a los niños de Yeshua. Pero ¿por qué los discípulos buscaban alejar a los niños si solo eran niños? O sea, esa era la pregunta que yo me hice. Porque yo decía, pero caramba, ¿pero qué tiene de malo eso? ¿Qué tiene de malo que un niño se acerque a nuestro Salvador y quiera ser bendecido, ¿cierto? Por nuestro Salvador. O sea, ¿qué de mal tiene eso? O sea, ¿por qué los discípulos vieron eso como algo malo? Que querían que los niños se alejaran. Vamos a ver. Cuando Jesús estaba hablando de estos temas profundos con sus discípulos, recuerden cuál fue el tema. Un tema muy profundo, la verdad, que fue el tema del divorcio. Que después vimos como nuestro Salvador encaminó ese tema hacia el matrimonio. Llegaron padres de familia con Jesús para pedirle que orara y bendijera a sus hijos. O sea, llegaron muchos padres de familia, ¿cierto? Jesús ya había venido a tocar un tema muy profundo con sus discípulos, que era el tema del divorcio, ¿cierto? Y del matrimonio también. Entonces, ya después de tocar ese tema tan profundo, llegan unos padres de familia con sus hijos para que sus hijos fuesen bendecidos por Yeshua. A los discípulos, ¿qué les pareció? Una interrupción. O sea, no fue algo más allá. Yo les soy sincero, mis amados hermanos. Cuando yo empecé, o sea, yo cuando leí el texto por primera vez, yo dije,
tiene que haber algo más allá. Pero no, sencillamente dentro de la consulta que hice, es que los discípulos querían que los niños se alejaran porque los vean como una interrupción, como algo nada de provecho, como que para que estos niños se vayan a acercar, o sea, como que no tiene, no tiene gracia ahora. ¿Me entienden? O sea, los vieron como una interrupción de lo que ya Yeshua venía hablando con sus discípulos. Es como cuando, voy a colocar un ejemplo para como por lo menos tratar de imaginarnos lo que pudo haber sido en ese momento para los discípulos el hecho de tener que alejar a los niños. Vamos a colocar un ejemplo de que tú estás hablando con alguien, digamos, estás en la terraza de tu casa hablando con tu esposa. Están hablando y están hablando de algo muy importante para ustedes y de repente llega digamos, llega en este caso un carretillero, los que siempre vemos que pasa por ahí y le pregunta que si quiere tal cosa y usted como que no, 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 gracias, chao. Pero ese no, 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 gracias muchas veces no es ni siquiera pensando en lo que el carretillero te dijo. O sea, tú no estás pensando en lo que él te dijo. ¿Por qué? Porque en ese momento eso no te interesa. Porque estás en una conversación tan importante con tu esposa, con tu esposo. Dices, pero este ya viene a preguntar que si esto. Entonces tú enseguida dices no, pero ese no, no es pensando en lo que él te dijo, sino como que una excusa para sacártelo, para sacarte a esa persona. Porque te está interrumpiendo en una conversación que para ti es muy importante y que no vale la pena ser interrumpida. Es lo mismo. Los discípulos venían de hablar con Yeshua acerca del divorcio y del matrimonio y era para ellos algo tan importante que el hecho de que vinieran estos niños ahora a que Yeshua los bendijera era algo como que, y ahora para qué vienen esto, mejor que se vayan. Pero Yeshua los reprende, Yeshua les corrige. Pues más o menos fue algo así. Era básicamente religiosa y la disciplina era la clave dentro de la enseñanza. Para el pueblo en ese momento era un gran delito no cuidar debidamente a un niño recién nacido y peor aún abandonarlos. Cada familia en ese momento era responsable de la educación de sus hijos, pues la actitud y comportamiento de ellos ante el pueblo demostraría si la enseñanza dentro de su hogar era buena o mala. O sea, la enseñanza a los niños en esos tiempos era algo muy delicado, muy importante, de mucho cuidado y de mucho tiempo. No es como ahora, que los padres tienen el hijo y el hijo se lo entregan a la suegra, a la mamá para que se los cuide. No era así, era dedicación entera de padre, madre hacia con su hijo. Era dedicación entera. Por eso es que la mamá muchas veces no se dedicaba a labores de trabajo, como hoy se ve y que no está mal. Pero la mamá se dedicaba más que todo a su hijo. Y el padre era el único que trabajaba, ¿cierto? Porque era una dedicación entera, tanto de la mamá como del papá. Entonces, o sea, era una responsabilidad inmensa y como les dije, o sea, el hecho de que un niño se portara mal, ¿cierto? Y que se le viera un mal comportamiento, podría ser causa de muerte hacia los padres. Podría ser causa de que a los padres, ¿cierto? En este caso se les quita el hijo. Y muchas veces a la final esos hijos eran cuidados por grupos, en este caso que enseñaban la Torá. O sea, por lo menos, voy a colocar un ejemplo, si los de la escuela de Shammai veían que un niño no estaba siendo bien educado en la Torá por sus padres, se decía que si tenían las pruebas, ¿cierto? Lo podrían llevar ante el tribunal y quitarle a los padres su hijo. Y ellos se encargaban del cuidado del niño. Y sucedía eso, ¿por qué? Por lo que les estoy comentando, porque o sea, la educación al niño era algo tan primordial y tan importante y de mucho cuidado, o sea, requería muchas cosas que lastimosamente hoy se han perdido. En los tiempos de Jesús, los rabinos enfatizaban la importante relación que debía existir entre los niños y la Torá. O sea, los rabinos eran muy estrictos en eso, en que un niño aprendiera Torá desde pequeño. Eran muy, pero muy estrictos. Y los padres tenían que estar al mando de eso. Los pequeños se dedicaban a leer la Torá y memorizar su contenido con entendimiento. Un niño a los 3 años ya sabía Torá más que hoy lo que nosotros podríamos conocer. Porque desde que nacen se les enseña Torá.
Debían someterse a la enseñanza de sus padres y maestros. Si no lo hacían, se les castigaba seriamente con vara. Se decía que para un sabio jugar con un niño fuera de la escuela era desperdiciar su valioso tiempo. O sea, cuando estaban en enseñanzas de Torah y tú te ponías a jugar con tu niño en enseñanza de Torah, estabas desperdiciando tu tiempo. Estabas desperdiciando un tiempo valioso. Por eso es que, mis amados hermanos, ustedes que tienen hijos, ¿cierto? Cuando le estén enseñando a sus hijos la palabra de Dios, que no haya ningún tipo de distracción. Y que los padres tengan tiempos establecidos en la semana para enseñarles a sus hijos Torah. Es una responsabilidad de los padres. De los padres. Tienen que enseñarle a sus hijos la palabra del Señor. Y si no lo hacen es pecado. Hoy, mis amados hermanos, fíjense, hoy nosotros vemos pecado muchas cosas, el adulterio, la fornicación, el emborracharse, porque son cosas que vemos palpablemente, ¿cierto? Pero hoy dentro de la iglesia no se ve como pecado que el padre no enseñe la palabra a sus hijos. Hoy si nosotros vemos que un padre no le enseña la palabra a sus hijos, o sea, sabemos como que hermano, o sea, como que es una pequeña amonestación que se les da, pero no se trata como pecado hoy. Hoy eso no se ve mucho como un pecado severo. No se ve, ¿cierto? O sea, más se ve como que descuido. Ay, eso es un descuido que tienen los padres. Un descuido de los padres para con. Pero mis amados hermanos, en ese entonces no era un simple descuido. En ese entonces se veía como algo severo, algo castigable para con los padres. Pero hoy lastimosamente no se ve así. Hoy lastimosamente no se ve como ese pecado, como lo puede ser hoy la borrachera, la fornicación, el adulterio. Hoy eso sí, no, qué pecado tan grande, wow. Pero no decimos qué pecado tan grande lo de esos padres que no le enseñan a sus hijos la palabra. Eso no lo vemos como pecado, eso como que lo dejamos pasar más por alto. Y dentro de las congregaciones no podemos permitir que un padre, ¿cierto? Un padre no le enseñe a sus hijos la palabra. No se trata de obligar, se trata de imponer. Pero sí se trata en lo posible de estar muy atento a eso. El padre tiene que estar muy pendiente si está enseñando en su familia la palabra. Eso no se trata solamente de ir a la iglesia y ya no. Y tampoco es responsabilidad de nadie en la iglesia. Ni es responsabilidad del pastor ni de absolutamente nadie. Eso es responsabilidad de los padres. Que lastimosamente eso se ha perdido hoy, ¿cierto? Con el tema de las escuelas en la iglesia, muchas veces se pierde como que, ya se empieza a perder como que, oye, ya el padre empieza como que a fresquearse. Ah, no, pero en la iglesia le enseña. Así. Qué bonito como muchas veces lo hemos visto. Hombre, que el padre entienda que él es el responsable primero de que sus hijos aprendan la palabra del Señor. Tanto sus hijos como su esposa. Ojo, tanto los hijos como la esposa. Pero que en la congregación se puede hacer un complemento. Pero ojo, un complemento, no que lo sea todo. No que lo sea todo. Los reinos tenían muy en cuenta la instrucción que se le daba a los padres para enseñarle a los hijos, la cual está en Deuteronomio. Por eso es que yo digo, mis amados hermanos, padre que no le enseña a sus hijos y a su esposa palabra del Señor, que no le enseña Torah, está pecando. Está dejando su primer ministerio. Está pecando delante del Señor. Y ojo, muy importante también esto, porque se puede caer en el error. Hay personas que dicen, ah, no, mi hermano, es que yo estoy tan metido en la iglesia, con la enseñanza y esto y lo otro, que ya no me da tiempo de dedicarme a mis hijos y a mi esposa tanto tiempo para enseñarles. Hermano, si a ti la iglesia te quita tiempo para enseñarle a tus hijos y a tu esposa, pues deja de servir en la iglesia. Porque es que tu primer ministerio no es la congregación. Tu primer ministerio es tu familia. Y si tú estás descuidando tu familia por querer servir en la iglesia, pues deja de servir en la iglesia y concéntrate en tu familia. Y cuando ya estés más maduro en ese aspecto, ahí sí sirve en la congregación. Pero que no sea al revés, porque es pecado. Es pecado delante del Señor. Porque fíjense lo que dice Deuteronomio 6 del 4 al 9. Oye Israel. ¿Qué significa Israel? Pueblo gobernado por Dios. Oye tú, pueblo gobernado por Dios. Jehová nuestro Dios, Yahvé, nuestro Elohim, Yahvé Ejad. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón.
¿Qué vas a hacer? Las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa. Hermano mío, tienes que enseñarle a tus hijos palabra del Señor en tu casa. Y también cuando vayas por el camino, que cualquier momento que tengas, si sea que, no, que salimos en familia a un centro comercial, y si estando en ese centro comercial, la circunstancia, un ejemplo, o sucedió algo que te dio para darle una enseñanza a tu hijo, pues hazlo. Hazlo cuando vayas por el camino. O sea, y con esto doy a entender de que muchas veces se presentan circunstancias en la vida donde el Señor nos las permite como oportunidades para enseñar, para enseñar, para instruir a tu hijo. O sea, yo digo que el padre tiene que tener algo aquí en la mente, claro, y es enseñar a los hijos a través del ejemplo, a través de la palabra. Pero está en todo tiempo, tiene que estar dispuesto a enseñar. No, no, es que yo les enseño a mis hijos solamente cuando estamos en la casa. Pero si sucedió algo cuando saliste con él y te permite, te da la oportunidad de enseñarle, pues hazlo. No esperes llegar a tu casa. Que si no te dice, estando en tu casa y andando por el qué, por el camino. Y al acostarte en la noche, hay que enseñar a los hijos Torah en la noche. Es palabra del Señor. Y cuando te levantes, o sea, que los padres deben enseñarle Torah a los hijos, palabra del Señor a sus hijos, en la mañana y en la noche. Mandamiento. Es un mandamiento del Señor. No sé cómo lo vas a hacer, pero es un mandamiento. No, hermano, es que estoy muy ocupado con el trabajo y no puedo. Bueno, no sé, pero es un mandamiento. O sea, ya ese problema no es conmigo. Ya ahí yo me quedo a un lado y que sea el Señor. Pero el Señor te dice, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando vayas por el camino, estando en tu casa. ¿Y qué vas a hacer? Y las atarás como una señal en tu mano. Y estarán como frontales entre tus ojos. Ya que este mandamiento, cuando habla en el verso 8, ya se ha tomado muy literal hoy por, por muchas personas, por muchos hermanos judíos. Pero bueno, pues para mí sigue siendo respetable. O sea, sabemos que este mandamiento no está, o sea, como tal no va a entender algo así de manera literal cuando dice que las atarás como señal en tu mano y como frontales en tus ojos. Cierto, eso ya lo hemos estudiado con otro pastor, pero yo no voy a juzgar a aquel hermano judío que lo ha tomado de manera literal y que así ha decidido hacerlo. No lo voy a juzgar. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén, palabra del Señor. Es un mandamiento. Hay padres que solamente se quedan con colocarlas en los postes de sus casas, colocar la Torah en los postes de sus casas o en sus puertas, ¿cierto? Pero ¿y dónde está en la mañana y en la noche? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? Se descuida muchas veces. Y se descuida principalmente, ¿saben por qué? Por los afanes, porque vivimos muy afanados. Pero es mandamiento del Padre. Como digo, Padre, no sé cómo vas a hacer, pero es mandamiento del Señor. Amén, y hay que obedecerlo. Nuestro Salvador no impidió que los niños llegaran a Él. Y hizo lo siguiente, ¿qué hizo? Aquí me equivoqué. Deben un momentico, mis amados hermanos, porque me falté ahí. Seguimos aquí en la diapositiva. Sin querer me fui a la diapositiva, a la última diapositiva. Es donde está la bibliografía. Él dice, o sea, aquí nuestro Salvador hizo dos cosas con los niños. Puso las manos sobre ellos, lo cual es una señal de afecto, lo cual significa bendecir, en este caso en forma emotiva, que sorprendió a muchos de los presentes. El texto no dice nada acerca de las palabras de Jesús que Jesús manifiesta al momento de colocar sus manos sobre ellos. Pero de seguro eran palabras de amor, afecto, esperanza y diálogo con estos niños. Segundo, los bendijo, que es cuando ora por ellos. Cuando un rabino bendecía a los niños, los exhortaba para que sean buenos estudiosos de la Torá e hicieran buenas obras hacia el prójimo. Pues en este caso el mensaje fue para los adultos, amar a los más débiles, o sea, amar a los niños. Y a los niños les oró diciéndoles que obedecieran Torá, que la estudiaran. Ahora sí, vamos a pasar a estos últimos versos que son los del 16 al 30. Versos del 16 al 30 que trata sobre el joven rico. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esa palabra del joven rico?
Bueno, vamos a estudiarlo hoy a mayor profundidad. Fíjense, estamos leyendo. Entonces vino uno y le dijo, maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Fíjense la pregunta de este joven rico. Bueno, señor, ven acá, dime, ¿qué voy a hacer para heredar la vida eterna? Dime qué voy a hacer para heredar la vida. Todos los tres evangelios, tanto Mateo como Marcos y Lucas, nos dicen que este hombre era rico. Mateo nos dice que era joven, que era un joven pero rico. Y Lucas nos dice que era un gobernante. O sea, ya Lucas cambia un poquito porque pues, cuando uno dice joven, uno dice, bueno, era un joven rico. Bueno, está bien, ya se queda ahí, pero ya Lucas dice que era un gobernante. O sea, era gobernante, rico y joven. Por lo que por lo menos yo entiendo. Dentro de los tres evangelios, claro. Era un gobernante que era joven y a la vez rico. Este hombre es comúnmente conocido como el joven rico, ¿cierto? Lo conocemos como el joven rico. Debido a que es descrito como un principal. Lucas lo describe como un principal, o sea, como un gobernante. Y como rico también. No sabemos si su autoridad venía del mundo político o del religioso. O sea, no se sabe tampoco si era una autoridad principalmente dada por Roma. Yo creería que sí. O era más que todo de ámbito religioso. Pues no se sabe todavía. La verdad es que no se sabe y tampoco me atrevo a afirmar nada. Pero podría ser. Muy pronto, muy probablemente habría sido un saduceo. ¿Por qué saduceo? Ya que eran los saduceos quienes pertenecían a la clase social alta, que se desarrolló en Jerusalén en los siglos I y II antes de Cristo. Recuerden cuando nosotros estudiamos y que entendiendo el siglo I, eso fue el primer tema que dimos antes de llegar a estudiar como tal Mateo, que fue como tal una introducción a los evangelios, ¿cierto? Entonces, cuando empezamos a estudiar esto nos dimos cuenta que había un grupo que eran los saduceos, ¿cierto? ¿Recuerdan los saduceos? Los saduceos eran, claro, los de la plata en ese momento, los ricos. Y como todos los tres evangelios mencionan que es una persona rica, pues yo creería que hace parte del grupo de los saduceos. Ojo, creería. No estoy afirmando nada ni tampoco lo voy a hacer porque pues en la palabra del Señor no se nos asegura eso y dentro de la consulta que hice tampoco ningún escritor lo asegura. O sea, nadie lo asegura. No se asegura que sea un saduceo, pero yo digo probablemente por lo que ya previamente hemos venido estudiando. El hecho de haberle llamado a nuestro Salvador maestro bueno, ojo, a veces se pasa esto por alto, pero el hecho de haberle llamado a Yeshua maestro bueno era una forma impresionante y quizás sorprendente de referirse a Jesús. El título de maestro bueno nunca se aplicó a otros rabinos en los tiempos de Jesús, porque implicaba estar sin pecado y en completa bondad. Jesús y todos los demás reconocieron que maestro bueno era un título único. O sea, muchas veces pasamos esto por alto, mis amados hermanos, pero hay que tener en cuenta algo. Y es que este título de maestro bueno no se le había dado nunca en los tiempos de Yeshua a ningún otro rabino. O sea, el único rabino, el único maestro de Torah, cierto, que recibió ese título de maestro bueno fue Yeshua. O sea, no crean que cuando este joven se acerca y están los discípulos ahí y seguramente muchas otras personas, y este joven se le acerca y dice, maestro bueno, no crean que eso fue algo normal para ellos. Fue para ellos como un choque. Wow, maestro bueno, Jesús. Quizás no tanto para los discípulos, porque ya los discípulos iban entendiendo más, ¿cierto? Entendiendo más a Yeshua. Pero para los que estaban ahí, puede haber sido algo fuerte. Y hacía parte del grupo de Gilelo de Shammai, pues ni se diga. ¿Cierto? Porque era un título que no le era dado a cualquier otro. Y tampoco era un título que se daba a la ligera. Como les dije, ningún otro maestro en los tiempos de Yeshua había recibido tal título. Solamente el amén. Fíjense, no hay ningún instante en el Talmud entero en que se le llame a un rabí maestro bueno. Insistieron en que solo se debía llamar a Dios bueno. Por eso es que, fíjense, todos los maestros de Torah en ese momento insistían que solamente a Dios se le debía llamar bueno. Solamente a nuestro Señor se le debía llamar bueno. Y fíjense, no hay ninguna página en todo el Talmud babilónico en el cual a un rabí se le llame maestro bueno. Solamente a Dios. Son cosas impresionantes. Son cosas impresionantes y yo creo que por eso a nuestro Salvador lo odiaron tanto los fariseos.
un tanto, porque era como quitar el puesto del mejor, era interpretar la Torah mejor que yo no sé quién se cree, de dónde salió. O sea, era un tema para ellos bastante difícil. La pregunta que le hace este hombre a nuestro Salvador es acerca de lo que él tiene que hacer para tener la vida eterna. O sea, como que ven acá, dime que, o sea, Yeshua, ven acá, tú que eres el maestro bueno. Dime tú qué es lo que yo tengo que hacer para heredar la vida eterna. Yo imagino que este joven rico, cuando está esto, él decía, ven acá, ya cumpliste, porque vamos a ir más adelante. O sea, el joven rico como que se creía sobrado. Como que, ah, no, yo dice que yo estoy sobrado, ya tengo la vida eterna desde hace rato. Pero wow, Yeshua le responde de una manera impresionante. Esta pregunta demuestra que este hombre, como todas las personas, por naturaleza, tenía una orientación a querer ganarse la vida eterna, ¿sí o no? Quería saber qué trabajo u obra tenía que hacer para heredar la vida eterna. Es como que tenía esa tendencia, así como la tenemos todos nosotros, de que voy a hacer esto para heredar la vida eterna. Voy a hacer esto para heredar la vida eterna. ¿Cierto? O sea, esa tendencia a querer ganarme las cosas, a quitarle la gloria al Señor, a decir que fueron mis méritos, fueron mis actos, que fueron mis obras las que permitieron que Él me salvara. Este joven rico tenía esa mentalidad. No, la vida eterna me la gano yo por lo que haga. Por eso te pregunto, Jesús, dime qué hago para ganarme la vida eterna. El enfoque de la pregunta del hombre estaba en qué haré, ¿cierto? ¿En qué voy a hacer? Él pensaba que la vida eterna era un asunto de ganarse o merecerse, no de un regalo dado por gracia. Él no quería que Jesús fuera su salvador. Él quería que Jesús le mostrara el camino para ser su propio salvador. Eso era lo que él quería. Porque es que recuerden, mis amados hermanos, recuerden que muchos de los judíos en ese entonces no creían en Yeshua como el Mesías. Ellos enfocaban su vida eterna, su salvación en ellos, en lo que ellos hacían. Pues claro, ven acá Jesús, yo quiero ser mi propio salvador. Dime tú qué es lo que tengo que hacer. Tú que conoces más Torah, dime tú lo que tengo que hacer. ¿Qué es? Él estaba buscando ser su propio salvador. No reconocer realmente su necesidad del Señor. Y muchas veces así nos pasa, mis amados. Y lo digo porque a veces nos pasa de que llegamos al Señor, llegamos como que, Señor, ¿qué es lo que tengo? Ya estoy listo, dime tú qué es lo que tengo que hacer que yo hago. No llegamos con esa actitud humilde de Señor, no. Señor, necesitamos de ti. No que, Señor, ya yo estoy preparado, solo tú dime. ¿Cierto? Muchas veces llegamos con esa actitud, no de pensar que nosotros somos los que necesitamos del Señor, sino de creer que es el Señor quien necesita de nosotros para hacer su obra. Mi hermano, el Señor no necesita nada de nosotros. También para nosotros es un privilegio servirle, pero con nosotros o sin nosotros la obra del Señor sigue, no se va a parar. No se va a parar. La respuesta de nuestro Salvador a su pregunta fue, y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, sino Ejad, Dios, ¿cierto? El Aleph y el Taf. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. O sea, si tú quieres crear la vida eterna, pues bueno, guarda los mandamientos, guárdalos. Guarda los mandamientos. ¿Tú quieres entrar en la vida eterna? Guarda los mandamientos. Vamos a entender esta respuesta. Esta respuesta, fíjense. En la pregunta, Yeshua no negó su propia bondad. O sea, él ahí no niega su propia bondad cuando él dice, ¿por qué me llamas bueno? Él no está negando su propia bondad. En su lugar, le preguntó al hombre, ¿entiendes lo que estás diciendo cuando me llamas bueno? Porque ninguno hay bueno sino solo Dios. O sea, es como que, oye, tú realmente estás entendiendo lo que me estás diciendo. Yeshua no está negando su deidad, sino que como no hay tres personas, ese uno es Yahweh Padre y Yahweh ¿qué? Esa unidad entre el Padre y el Hijo. Esa Ejad existe desde Génesis, verso 1, capítulo 1. Él no está negando su deidad ahí. Él está tratando de hacer caer en cuenta a este joven de lo que está diciendo, de lo que realmente está diciendo.
Luego Yeshua, para responderle a su pregunta de forma directa, le dice, oye, si quieres entrar en la vida, pues guarda los mandamientos. Si nos damos cuenta, nuestro Salvador claramente no nos muestra que la salvación por gracia y la obediencia a los mandamientos no es algo que va deslindado. Aquí Yeshua no está negando que la salvación es por gracia, es por un favor inmerecido. Él no le está negando, pero está dando a entender que la salvación por gracia no me deslinda de mi obediencia a los mandamientos, sino que se mantiene entrelazada. Y esto va en acorde a lo dicho en el mal llamado Antiguo Testamento, ya que de antiguo no tiene nada. En el mal llamado Antiguo Testamento, como nosotros hoy lo llamamos Antiguo Testamento, ¿cierto? Se habla, ¿cierto?, de que debemos obedecer los mandamientos. Y si ahora me vas a decir que no hay que obedecerlos, porque ya es por gracia, entonces está yendo en contravía de lo que ya el Padre dijo. Pero aquí Yeshua lo está dejando claro. Más adelante lo vamos a ver cómo lo deja más claro. Por eso no me quiero adelantar. Fíjense lo que dice Salmo 119, del 165 al 168. ¿Qué dice? Antiguo Testamento, ojo, mal llamado Antiguo Testamento, ¿cierto? ¿Qué dice? Mucha paz tienen los que aman, ¿qué? Tu ley. Hermano, que si tú no amas la ley del Señor, en ti no va a haber paz. Eso lo dice el Señor. Y no hay para ellos que tropiezo. O sea que tus tropiezos se deben a que no está guardando la Torah, a que no está guardando las instrucciones del Señor, ¿cierto? Ahí es cuando el hombre tropieza. Pero aquel que guarda la Torah del Señor no tropieza. El Señor, lo dice el Señor, no lo estoy diciendo yo. Ojo con esto, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el Señor. Y que dice el verso 166, tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto, ¿por qué? Por obra. Fíjense que esto es muy importante. David dice, oye Señor, estoy esperando tu salvación, he esperado tu salvación, pero a la vez que me hago, pero a la vez me mantengo obedeciendo tus mandamientos. Si se dan cuenta que ahí David está uniendo la salvación del Señor con el guardar sus mandamientos, no los deslinda, no los separa como nosotros lo hacemos. ¿Qué dice? Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. He guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Ahora vamos a ver otros versos. Fíjense lo que dice Jeremías 31, que también lo he citado varias veces aquí en el estudio. Porque muchas veces hablamos del nuevo pacto que estamos bajo la gracia y no bajo la ley, pero bueno, son textos que se han malinterpretado. Pero fíjense que aquí Jeremías nos da a entender de qué se trata el nuevo pacto. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier otro texto que quiera hablar del nuevo pacto, pues tiene que irse a Jeremías 31 y no contradecirlo en nada. Porque acá dice, aquí vienen días. ¿Quién lo dice? Lo dice Jehová. O sea, no lo dice Jeremías, no lo dice Jacob, no lo dice el pastor, no lo dice nadie, lo dice Jehová. En los cuales que haré un qué, un nuevo pacto. O sea, este nuevo pacto del que muchas veces nosotros hablamos, ¿es con quién? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Eso qué quiere decir, mi amado hermano? De que si tú haces parte de ese nuevo pacto, tú eres de la casa de Israel o de la casa de Judá, no hay otra casa. Y más adelante Jesús lo va a reafirmar, van a ver ustedes. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de Egipto. Ojo, ¿qué pasó con ese pacto que el Señor hizo con el pueblo cuando lo sacó de Egipto? Ellos invalidaron mi pacto, porque ellos invalidaron. O sea, el problema no estaba en el pacto en sí, porque todo lo que el Señor hace es perfecto. No está en el pueblo que no obedeció el pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. O sea, yo fui un marido para ellos fiel, pero ellos invalidaron mi pacto. Por eso ahora voy a hacer otro pacto con mi pueblo. Pero este es el pacto que haré con quién. Con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. ¿Cuál va a ser el pacto? Daré que mi instrucción, mi ley. O sea, mi hermano, el nuevo pacto consiste en que el Señor va a dar su ley en dónde? En su mente, en nuestra mente, y la escribirá en nuestro corazón. Y entonces, cuando el Señor escriba su ley en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿qué va a pasar? Él será para nosotros por Dios. Y nosotros seremos su pueblo. ¿Qué pasó, mi amado hermano? El Señor cuando saca a su pueblo de Egipto le entrega su instrucción, pero se las entrega ¿cómo? Escritas en tablas, ¿cierto? Pero ahora las tablas no iban a ser algo físico,
iba a ser nuestro propio corazón y nuestra propia mente. O sea, ahí, esas iban a ser las tablas del nuevo pacto. No es que la ley se quite, no, es que la ley va a cambiar, o sea, va a cambiar de lugar, por decirlo así. Si antes estaba en tablas, ya no va a estar en tablas, ahora va a estar en tu mente y en tu corazón. Esas van a ser las nuevas tablas para que ustedes me obedezcan. Para que ustedes me obedezcan. Obedezcan mi palabra, obedezcan mi instrucción. Fíjense, mi amado hermano, que el nuevo pacto consiste en esto, en que el Señor va a dar su ley y su instrucción en nuestra mente y en nuestro corazón para que, ¿qué? Para que se obedezcan, no para que estén ahí de lujo, para que se obedezcan. Y dice el verso 35, así ha dicho Jehová, que da el sol para, fíjense, aquí está, o sea, aquí está la reafirmación de que esto que el Señor está diciendo aquí va a ser para siempre y permanece hasta el día de hoy. Porque fíjense lo que dice. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día. Yo pregunto, mi amado hermano, ¿tú todavía ves el sol saliendo todos los días? Sí, cierto. Entonces, el Señor, quien da la luz para el día, el sol para el día, y que da la luna y las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y brama sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. ¿Y qué dice el Señor? Si faltar estas leyes delante de mí, o sea, si faltar el sol, las estrellas, la luna, el mar, si estas cosas faltaren, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. O sea, mi amado hermano, que el Señor te está diciendo, lo único que a ti te puede dar a entender y probar de que yo he dejado mi pacto con mi pueblo es que la luna y el sol se quiten. Yo pregunto, mi amado hermano, ¿eso todavía está? ¿Lo vemos hoy todos los días? Bueno, eso es una señal de que el Señor mantiene su pacto con Israel, su pueblo. Lo que me da a entender, mi amado hermano, de que si tú haces parte de ese pacto con el Señor, de que si el Señor te rescató, cambió tu corazón, ese corazón de piedra y puso un corazón de carne, es porque tú haces parte de ese nuevo pacto. Y si tú haces parte de ese nuevo pacto es porque tú eres Israel, mi amado hermano. Es porque tú eres Israel. De ahí para allá no hay más para dónde. Y lo que se diga después no puede contradecir esto, porque es que el Señor no cambia. Fíjense lo que dice Salmos 119. Dice, lejos está de los impíos la salvación. ¿Por qué qué? Porque no buscan tus estatutos. ¿Se dan cuenta? Salmo web y lo recalca, la salvación y los mandamientos, los estatutos del Señor. O sea, ¿quién es el que está lejos de la salvación? El que no busca los estatutos del Señor. Lo digo yo, lo dice Salmo 119, verso 155. Bueno, si a ti no te parece lo que yo estoy diciendo, entonces tu problema está contigo mismo, no con la palabra del Señor, porque es que el Señor no se equivoca. Y es que ese es el problema, que muchas veces nosotros procuramos más defender nuestro entrenamiento que lo que dice la palabra del Señor. Pero el Señor lo dice aquí claro, lejos está de los impíos la salvación. ¿Por qué? ¿Por qué de los impíos está lejos la salvación? ¿Por qué? Porque no buscan tus estatutos, porque no los obedecen, porque no les interesa guardarlos. Por eso de ellos está lejos la salvación. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son ¿qué? Son justicia. Amén. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. O sea, Señor, Padre, cuánto deseo tu salvación. Gracias por tu salvación. Gracias por ese regalo inmerecido. Pero tu ley, Señor, es mi delicia. O sea, gracias por esa salvación. Pero, Señor, tu ley, tus estatutos son mi delicia. No, David nos dice, Señor, he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley ya la deja a un lado. Para David no funcionaba así. Para David era, Señor, he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu instrucción es mi delicia. La instrucción no deja de ser una delicia para David, aun cuando ha recibido la salvación del Padre. No.
sino que aunque sabe que el Señor le ha salvado, la ley del Señor sigue siendo su delicia. Por eso es que no podemos, mis amados hermanos, pretender pensar que cuando Jesús le dice al joven rico, oye, ¿quieres heredar la vida eterna? Bueno, guarda los mandamientos. No podemos pretender que con eso Jesús está dando a entender de que es que ahora la salvación solamente se basa en mi obediencia a los mandamientos. No, es que está ligada. Es que no se puede separar. Es que la gracia no se puede separar de mi obediencia a la palabra del Señor. No se pueden separar. No hay un texto que la separe. No hay un texto que haga tal cosa en la Biblia. ¿Qué dice Salmo 119, verso 44? Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. O sea, que si David hoy estuviese vivo, David siguiera guardando los estatutos del Señor, ¿cierto? Porque él lo dijo, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. O sea, que si David estuviese vivo hoy David, ese que el Señor dice que no ha visto quizás, o sea, que se agradó en David, ¿cierto? Que se agradó en David. Que no ha visto un corazón como el corazón de David. De ese del cual el Señor dijo eso, dijo que él guardaría los mandamientos del Señor para siempre y eternamente. Eso quiere decir que si David hoy estuviese vivo, David guardara los mandamientos. Y mucha gente juzgándole, David, pero si ya estamos en la gracia, ¿cierto? Primera de Juan 5:2 que dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Hermano, tú amas al Señor, guarda los mandamientos. De ahí para allá no hay más para dónde. O sea, guarda los mandamientos. Eso es lo que el Señor te pide y lo que nos pide a todos nosotros. Amén. Y el joven rico le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yeshua aquí citó la Torá del Señor, exactamente los siguientes pasajes. Éxodo 20:13 que dice, no matarás. Éxodo 20:12 que dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Deuteronomio 5:17 al 20 que dice, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Que si ustedes se dan cuenta, dentro del orden como Yeshua lo dice, es el mismo orden en el cual lo dice Deuteronomio 5 del 17 al 20. Porque Yeshua empieza diciendo no matarás y aquí dice no matarás. Después dice no adulterarás. Aquí dice no cometerás adulterio. Después dice no hurtarás. Aquí dice no hurtarás. Y finalmente dice no hará falso testimonio. No hará falso testimonio. Y el verso 16 de Deuteronomio 5. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado para que para que sean prolongados tus días. Para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Y Levítico 19:18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, si no amarás a tu prójimo como ¿qué? Como a ti mismo, yo Jehová. O sea, cuando Yeshua dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo, eso ya estaba en Levítico 19. O sea, Jesús no se inventó eso. Fíjense que todo lo que Yeshua dijo aquí ya estaba en la Torá. La pregunta, ¿el no matarás es un mandamiento que ya no hay que guardarlo? Pregunto. ¿El honrar a padre y a madre es un mandamiento que no hay que guardar? Respóndete. ¿El no cometer adulterio es un mandamiento que ya no hay que guardar porque ya no estamos bajo la ley? Respóndetelo. ¿El no decir falso testimonio es un mandamiento que ya no tenemos que guardar porque según ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Respóndete a esta pregunta también. ¿Y el amar a mi prójimo como a mí mismo es un mandamiento que debo guardar o que ya quedó anulado? Entonces, si estos mandamientos que nosotros vemos hoy que Yeshua está citando al joven rico, sabemos que debemos guardarlos hoy por hoy, la gran pregunta es por qué unos sí y otros no. Yo quiero saber cuándo nuestro Padre, ¿cierto? Dijo, yo quiero saberlo, que yo quiero saberlo realmente. Si él en algún momento en toda la escritura dice que estos mandamientos van a ser para siempre y estos no van a ser para siempre. O que estos mandamientos ya no se van a guardar después de que Jesús muera. ¿Cuándo él dijo eso? ¿Cuándo?
¿Hay algún y Jehová así lo ha dicho? ¿Hay algún texto que me diga eso? Que me diga, y después de que Yeshua venga, ya estos mandamientos no hay que guardarlos. Y que diga, y Jehová así lo ha dicho. No existe en la palabra. No existe tal cosa. Más bien dice el Señor, y si guardares el Shabbat y no retrajeres tu pies de hacer lo malo, sino que honrares el día del Señor como día santo y agradable, entonces te deleitarás en la herencia de Jacob tu padre. Y al final dice, porque Jehová mismo lo ha dicho. Es una pregunta. ¿Yo por qué tendría que dudar de ese texto y después pretender cambiar eso? No hay razón para hacerlo. Que la palabra del Señor es eterna. Cielo y tierra van a pasar, pero lo que yo te dije no va a pasar. Lo que yo te dije no va a pasar. Amén. Yeshua sacó estos mandamientos de la instrucción de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿hay que guardar los mandamientos para ser salvo y tener vida eterna? Pues Yeshua lo dijo. O sea, ya eso ya tienes que ver lo que respondió Yeshua. Jesús le preguntó al hombre acerca de los mandatos que tratan principalmente de la relación de un hombre con el hombre. El joven rico le dice, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Ah, no, señores, son mandamientos y que no hurtarás, no adulterar. Eso yo lo he guardado desde que soy un peladito, porque a mí desde que soy un joven me enseñan Torah. Pero dime qué más me falta. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. La respuesta de joven a la mención de los mandamientos es todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Es justo preguntar si este joven realmente había cumplido con estos mandamientos, ¿cierto? Es probable que en realidad los mantuvo de una manera que lo hizo justo ante los ojos de los hombres. O sea, sí, podríamos decir que él los guardó a tal punto de que, sí, delante de los hombres uno decía, caramba, un buen joven, un buen muchacho, lo demás. Pero ciertamente no los mantuvo en el sentido completo y perfecto del cual habló Jesús en el Sermón del Monte. O sea, seguramente no lo guardó de forma perfecta, ¿cierto? En algo tuvo que haber fallado. El punto es que cuando uno se cree que ha guardado todos los mandamientos, o cuando uno se cree que está bien delante de Dios, es muy difícil ver el pecado, ¿cierto? Pero cuando cada día empiezo a analizarme y a ver en qué puedo haber fallado, es cuando ya empiezo a ver mi pecado. O sea, este hombre no había madurado espiritualmente, porque una de las cosas que muestra que tú has madurado espiritualmente, que empiezas a ver tu pecado con mucha facilidad. Que muchas veces ni necesitas que alguien te lo diga porque ya tú sabes que has pecado. Eso demuestra en ti madurez espiritual. Porque una persona que detecta fácilmente su pecado es una persona que lee la palabra, que medita en ella, que ora al Señor. Pero una persona que no detecta su pecado es una persona que ni lee la palabra, ni ora, ni nada. ¿Por qué? Porque pues, ¿cómo el Señor le va a mostrar que está pecando si ni siquiera le busca? Si se dan cuenta, este joven no tenía esa madurez. Él creía que con lo que le enseñaban en la escuela los rabinos y aún sus padres, pues decía, ya, yo he guardado todo, ¿cierto? Pero le faltaba algo, siempre nos falta algo, amén. Siempre nos falta algo. Por eso es que más adelante vamos a concluir que ciertamente sí, mi hermano, o sea, el guardar los mandamientos es importante. Le demostramos al Padre que lo amamos, pero sabemos que por eso no vamos a ser salvos. Sabemos que lo que nos salva es Yeshua en ese momento, ¿cierto? El haber derramado él cada gota de sangre, porque si nos salváramos por nosotros mismos, pues ¿para qué vino Yeshua? Mejor no hubiese venido, ¿cierto? Pero tenía que venir para pagar por nuestros pecados. Y después de ahí, ¿qué hacemos nosotros? En agradecimiento, vamos a someternos cada vez más a su palabra, empezamos a obedecerle más, a vivir más para él. Amén. Marcos 10:21 nos dice que en respuesta del joven Jesús le amó. Jesús tuvo compasión de este hombre
estaba tan equivocado como para pensar que él realmente podía justificarse ante Dios. Fíjense lo que dice Marcos 10:21, cómo lo dice Marcos. Entonces Jesús mirándole le amó, o sea, como que tuvo esa compasión por ese hombre. Y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres, tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. El joven creía ser perfecto delante de Dios, pero Jesús vio su corazón, vio que tenía un Dios oculto, que tal vez ni él mismo joven sabía que tenía. A continuación, Jesús le señaló que era lo que a él le faltaba en su servicio a Dios. Jesús le dijo, está bien, tú dices que lo guardaste todo, ahora bien, al esto, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dale a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. La pregunta es, ¿esto es algo que requiere la Torá? O sea, ¿será que en la Torá te dice que tú tienes que venderlo todo y darlo a los pobres? En la Torá se requiere que venda todo y que lo da a los pobres. No, cierto, no se requiere eso. O sea, en la Torá nosotros no vamos a encontrar un mandamiento del Señor que diga tal cosa. No, porque la Torá no lo requiere. La razón porque Yeshua la razón fue porque Yeshua discernió que este joven estaba transgrediendo la Torá porque consideraba su dinero como su Dios. Este joven tenía su corazón puesto en sus posesiones. Este joven sabía que algo le faltaba. En realidad no estaba guardando la ley como él pensaba. Le faltaba la plenitud de recibir la Torá, la libertad de recibir toda la ley. El Señor conocía perfectamente su corazón. Sabía que su ídolo era el dinero. Y con esto que le pide, le está diciendo que rompa con la idolatría. Ey, rompe con esa idolatría el dinero. Rompe con esa idolatría tú. Por eso es que mi amado hermano, dentro de mis oraciones yo le pido, Padre, no me hagas rico. No me hagas rico, ¿por qué? Porque las riquezas nos pueden desviar nuestro corazón, Padre. Yo podría decir, este joven, ¿cierto? Cuando al comienzo quizás guardaba la Torah con todo su corazón, y ojo, aquí ya estoy suponiendo, ya esto no lo dicen, ni lo he consultado, ni nada, pero digamos, tratando de llevarlo también como una enseñanza para nosotros. Este joven, claro, desde pequeño se le enseñaba Torah, guardaba Torah, estaba ahí firme con el Padre, pero empezó a hacerse rico, rico, rico. ¿Qué pasó? Esa riqueza alejando. Pero qué bonito, ¿cierto? Yo creo que qué bonito que este fue el momento donde el Padre le confrontó y le dijo, está bien, conoces la Torá, conoces los mandamientos, muchos de ellos los guardas, pero falta algo que hay en tu corazón. Es ese Dios que tienes por la riqueza, por el dinero. Esas riquezas y ese dinero han desviado tu corazón. Entonces, mi amado hermano, cuidémonos. Sí, esforcémonos a conseguir ese dinero, ¿cierto? Para el pan diario, para cada día, ¿cierto? Nosotros poder sustentarnos para la gloria. Sí, tenemos que esforzarnos por conseguir, que trabajar duro muchas veces, pero que eso no se convierta en la prioridad. Eso no se convierta en nuestra prioridad. Que ando, podemos estar, vamos a dejar las cosas del Señor a un lado por. Y fíjense, muchas veces nos pasa. Recuerdo yo recuerdo un pasaje, ¿recuerdan ustedes el pasaje? En estos días lo estuve escuchando. No lo leí porque no hace parte de mi devocional en estos momentos. O sea, no estoy en ese libro, pero lo escuché, no recuerdo dónde, pero lo escuché. Y es que muchas veces los padres se quieren preocupar más por sus hijos que lo que realmente se preocupa el Señor por sus hijos. Y esto lo aprendí en un pasaje. Recuerden cuando el Señor va a llevar al pueblo a tomar la tierra, ¿cierto? Y el pueblo que hace envía 10 espías, ¿cierto? Para, para ver cómo estaba la tierra, para reconocer la tierra, qué era lo que tenía la tierra y si ellos podían tomarla. Y ojo,
Previamente ya el Señor les había dicho que la iban a tomar, que iban a tomar posesión de ella y que fuesen. Pero claro, ellos decían, no podemos ir así enseguida, porque si vamos enseguida, podemos morir. Y después, ¿cierto? ¿Cómo quedan nuestros hijos? Y ellos pecaron porque dudaron del Señor. Dudaron que el Señor realmente les daría esa tierra. Y quizás como que tomaron de excusa a los hijos, Señor, ¿y quién cuida de mis hijos? Pero el Señor les dice, ahora por causa de su pecado, ustedes van a morir. Y serán sus hijos quienes tomen posesión de la tierra. No van a ser ustedes. Esta generación que está aquí ahora va a morir, dice el Señor. Pero serán sus hijos quienes tomen posesión. ¿Qué pasa? Llevándolo a colación con el tema. Muchas veces los padres dicen, Señor, es que tengo que trabajar porque si no, entonces no llevo el sustento a mis hijos, porque entonces, pues, ajá, el colegio de mis hijos, entonces el alimento, y lo uno, y lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro. O sea, y tenemos que trabajar por eso. Pero muchas veces nosotros, o los padres, creen preocuparse más por sus hijos que lo que realmente Dios se preocupa por sus hijos. Es que el Señor sabe qué es lo que realmente sus hijos necesitan. No crean padres que son ustedes los que saben qué es lo que realmente sus hijos necesitan. No, es que el Señor ya lo sabe. Entonces, a veces el padre no es que tengo que hacer esto, lo otro y lo otro. Y por ese afán, descuida realmente el enseñarle a sus hijos la palabra, a su esposa de la palabra, ¿cierto? Pero no es así, mis amados. Preocupémonos realmente por lo que el Señor quiere que nos preocupemos, porque sus hijos aprendan Torá, porque sus hijos sean personas obedientes, temerosas del Señor. Y el Señor va a proveer al alimento, va a proveer el resto de las cosas que se requieran. Pero preocupémonos por lo que realmente vale la pena preocuparse. Amén. La respuesta de Jesús es importante por dos razones. Primera, Jesús estaba invitándola a convertirse en su discípulo. Y segundo, sacó a la luz lo que estaba en el corazón de este. Esta petición de Yeshua a este joven rico viene de las enseñanzas de los esenios. Pero la pregunta es, ¿quiénes eran los esenios? ¿Cierto? ¿Quiénes eran los esenios? Los esenios se desarrollaron en el entorno desértico de Judea en el siglo II. Algunos especialistas, en cambio, señalan que se trató de una rama disidente del judaísmo que se desprende y decide formar una comunidad en el desierto con un credo distinto. Ojo, esto que le pide Yeshua al joven rico de que vaya y venda todo y se lo diera a los más necesitados, era una actitud del grupo de los esenios. O sea, eso era algo que, créanme, Hillel y Shammai no iban a hacer eso porque ellos pensaban en la riqueza. Más bien le iban a decir al joven que les diera todo a ellos. Bueno, mira, deja todo lo que tienes, me lo das a mí, me lo das a mí y sígueme. Pero Yeshua no le dice que se lo diera a él. Yeshua dice, deja todo lo que tienes, todas tus posiciones y riquezas y dásela a quién, a los pobres. Esa actitud de preocuparse por el pobre, por el necesitado, era una actitud de los esenios. Por eso es que muchos creen que Yeshua en gran parte fue educado por los esenios en su niñez. Y que de ahí también viene Juan el Bautista. Ojo, muchos creen eso. Realmente, pues no voy a negarlo, pero tampoco diré eso es totalmente cierto. Es bien sabido por los textos bíblicos que Juan el Bautista y Jesús de Nazaret practicaban la sanación. Así pues, los evangelios sinópticos y los manuscritos del Mar Muerto parecen corroborar la pertenencia de estos maestros espirituales a la fraternidad esenia. O sea, muchos de los escritos del Mar Muerto tienden o sea, corroboran el hecho de que tanto Juan el Bautista como Jesús hicieron parte de este grupo de los esenios. Bajo este orden de ideas, algunos han visto el acto bautismal de Juan como parte de una terapia esenia de sanación, en tanto que los años perdidos de Jesús, o sea, la parte de su vida no documentada por los apóstoles, pudo haber correspondido a su convivencia con los esenios. O sea, algunos consideran que ese tiempo del cual no se ha hablado de Jesús en su niñez, ¿cierto? Está más que todo en los escritos de los esenios, porque los esenios fueron los que, digamos, en este caso educaron a Yeshua en su niñez. Según aseveran algunos estudiosos del tema, aunque otros dicen que estos años los pasó en la India. En todo caso, pese a que no hay evidencia concluyente, las ideas de Jesús y Juan eran muy afines a la gente. O sea,
A pesar de que no hay una evidencia concluyente y contundente, a pesar de eso, sí hay que dejar claro, mis amados, y yo en eso sí aseguro de que muchas de las cosas que Yeshua y Juan el Bautista hacían y muchas de sus enseñanzas iban muy acorde a la de los esenios, iban muy acorde a las de los esenios. O sea que decir Yeshua era esenio, lo voy a decir, pero sí decir Yeshua tenía muchas de sus enseñanzas, una manera de ver las cosas como los esenios, oh, sí, y es cierto. Y es cierto y pues la historia lo corrobora. El amor al prójimo y la empatía por los más vulnerables se añadían a la búsqueda de la sanación y la creencia en el advenimiento de un Mesías. La vida de los esenios y por tanto todos sus actos podían entenderse bajo el siguiente lema: dar, enseñar y sanar. Yeshua ayudó a muchos necesitados, ¿cierto? Enseñó Torah por doquier y sanó a muchos también. Ustedes sí se dan cuenta que muchas de las cosas que hizo Yeshua están muy afines con la manera de pensar y hacer las cosas por parte de los genios. El centro de formación más famoso se concentraba en el Monte Carmelo, o sea, el centro más famoso de enseñanza de los genios está en el Monte Carmelo. Y bajo ese nombre era conocido. En el Carmelo fue donde Jesús realizó su formación como maestro esenio. Y también allí es donde durante un tiempo estuvo enseñando antes de recibir el bautismo a manos de Juan el Bautista. Los esenios brindaban todo su amor, toda su fuerza al prójimo. Ayudaban a todos aquellos que tenían alguna necesidad y enseñaban a sus semejantes en muchos ámbitos, como por ejemplo, en lo referente, fíjense, enseñaban a sus semejantes en muchos ámbitos. Yeshua enseñó también en muchos ámbitos. Yeshua tomaba ejemplos de la naturaleza, de la agricultura para enseñar. Eso era algo que tenían los esenios. Y Yeshua también lo hace en lo referente a la agricultura. Vemos muchas parábolas de Yeshua con respecto a lo que es la agricultura, el tema de las semillas, ¿cierto? El árbol, todo eso, el cultivo de árboles frutales o también la ayuda a los enfermos. Pero también transmitían sus conocimientos sobre las leyes de la naturaleza, la astronomía, la nutrición y las ciencias esotéricas. Las personas enfermas acudían a ellos, obtenían cuidados y recibían sanación mediante remedios con plantas, aceites y a través de la sanación espiritual. Con todo lo dicho anteriormente, nos está diciendo que nuestro Salvador no se está diciendo, perdón, que nuestro Salvador sea esenio, pero sí puedo decir con toda seguridad que muchas de las enseñanzas y aún de los actos que hacía nuestro Salvador iban muy ligados a las enseñanzas de los esenios. El hecho de que nuestro Salvador esté de acuerdo en muchas cosas con los esenios no lo hace esenio. También nos muestra de que nuestro Salvador toma lo mejor de cada quien, estando todo fundamentado en la Torah y los profetas. O sea, es como hoy. El hecho de que uno guarde Shabbat no me hace adventista. Pero hoy te relacionan, o sea, relacionan al que guarda Shabbat con el adventista. Es lo mismo. El hecho de que nuestro Salvador tenga muchas cosas de los esenios no lo hace esenio. Entonces, más o menos algo así. Esta mentalidad de dar todo a los pobres y a los más necesitados es una mentalidad de los esenios en los tiempos de Yeshua. Y esto es algo que la historia y los estudiosos de ella no. Ahora sí, el texto continúa diciendo: oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en donde, en el reino de los cielos. Lo que en otras palabras quiso decir nuestro Salvador en el verso 23 es que es muy difícil que un rico entre en la obediencia a los mandamientos del Señor de corazón. O sea, no es imposible. Yeshua deja claro que eso no es imposible, pero sí deja claro que es muy difícil, ¿cierto? Que un rico llegue a obedecer, o llegue a la obediencia de los mandamientos de todo corazón. Recordemos que el término reino de los cielos hace referencia a los mandamientos del Padre Eterno. Y Yeshua continúa diciendo: otra vez os digo que es fácil pasar que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos.
El ojo de la aguja, ojo, aquí muy importante esto, el ojo de la aguja se refiere a una puerta especial en las antiguas, estaban amuralladas. De noche los guardas cerraban todas las puertas grandes de la ciudad para protección de los enemigos. Pero en el caso que llegaran visitantes durante la noche, solo se les abrió una puerta pequeña a través de la cual podía pasar un hombre. Pero era casi imposible que pasara un animal grande. Esa era la puerta que se conocía como ojo de aguja. Jesús no dijo que era imposible que un rico entrara al reino. Puede hacerlo, pero debe estar dispuesto a dejar atrás su carga, riqueza. Una persona debe estar dispuesta a perderlo todo para seguir. Fíjense, muchas veces cuando leíamos este texto pensábamos que se refería a la aguja que nosotros hoy conocemos, ¿cierto? Pero realmente es esto. Es una puerta así de pequeñita que era muy difícil que pasara un camello. Y si pasara, pues, hay que dejar toda la carga. Fíjense, a eso se refiere al ojo de una aguja. Luego de Yeshua decir esto, los discípulos estaban un poco atemorizados y dijeron, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces, como que vayan acá Yeshua, ajá, y ahora dime tú, ¿quién va a ser salvo? ¿Quién va a ser salvo? El gran asombro de los discípulos se basó en el puesto que las riquezas siempre eran una señal de la bendición y el favor. Tal vez tenían la esperanza que al seguir a Jesús serían ricos e influenciales y líderes prominentes en su gobierno mesiánico. En una cultura donde las riquezas, cierto, en ese momento, estaban en una cultura donde las riquezas se consideraban como una señal de la bendición de Dios y en donde un líder religioso, por lo tanto, era esperado ser por lo menos moderadamente rico. El estilo de vida de Jesús y sus discípulos era notablemente diferente. Es como que, Señor, entonces ¿quién va a ser salvo de nosotros? Si mira cómo estamos nosotros, ¿cierto? O sea, como que no esperaban esa respuesta de Yeshua. En otras palabras, el acto de salvación sí es una obra completa de Dios. Es un milagro de Dios que te muestra lo vano de todo lo que puedas obtener en este mundo, que te muestra su grandeza, que te muestra que Él sobrepasa todo lo que este mundo te pueda dar. Eso es una obra absoluta de Dios, solo depende de Él. Esa obra de salvación solamente depende de Él, ¿cierto? Pero una vez que te muestra que Él es muy superior a todo lo que puedas obtener en este mundo, entonces no te queda otra que, ¿cierto? Menospreciar todo lo que este mundo te pueda dar y obedecer su instrucción. O sea, entendemos que si la salvación es una obra del Padre, solamente de Él, pero ya después de ahí, ¿qué nos queda a nosotros, mis amados hermanos? Menospreciar todo lo que el mundo pueda ofrecernos y abrazar la Torah, abrazar la instrucción del Señor y obedecerla, abrazar esa salvación a través de Jesús. ¿Amén? Es por esta razón que nuestro Salvador dice, y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. La salvación es un regalo de Dios, pero la obediencia a los mandamientos es la muestra de mi salvación y de mi agradecimiento al Señor por ese favor inmerecido. O sea, está claro, mi hermano, está claro. No, que la salvación te la ganaste por obedecer los mandamientos. Falso. Falso sobre toda falsedad. Porque es que la salvación es un regalo del Señor. Pero lo que demuestra que en mí está la salvación es la que es la obediencia a los mandamientos. Porque por sus frutos pues los conoceréis. ¿Cierto? Es mi agradecimiento al Señor por ese favor inmerecido. Por ese favor inmerecido. Por eso Yeshua dice en el capítulo 7 de Mateo que por nuestros frutos seremos conocidos. Y esos frutos son la obediencia a la palabra de Dios. Después de lo dicho por nuestro Salvador, Pedro dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Bueno, Señor, o sea, Pedro, o sea, yo creo que, o sea, si nos hemos dado cuenta, Pedro es de los discípulos que siempre pregunta, o sea, discípulo preguntón, pregunta por todo. Pedro era de los que más preguntaba, si no era el único, pues, que preguntaba. Entonces Pedro le dice, Señor, nosotros lo hemos dejado todo para seguir a ti. ¿Qué es lo que vamos a tener?
En contraste con el joven gobernante, los discípulos sí dejaron todo para seguir a Jesús. Entonces, ¿qué sería su recompensa? Y no es una pregunta por la que el Señor le haya reprendido. Por eso Yeshua le dice. O sea, no es una pregunta como que en la que Jesús le dice, ajá, Pedro, ¿y tú por qué estás pensando en lo que vas a recibir, Pedro? No seas una persona interesada. Yeshua no le reprende por eso, no le reprende, no le dice nada. O sea, acepta su pregunta como una pregunta buena, aceptable y en la cual no está mal. Y la cual no está mal. Entonces, fíjense, tú les dijo, de cierto digo que en la generación cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, o sea, cuando Yeshua venga, vosotros me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos. ¿Para juzgar a quién? A las 12 tribus de Israel. ¿Se dan cuenta, mi amado hermano? Cuando el Señor venga, solamente van a haber 12 tronos. No van a haber 13, no van a haber 11, 12 tronos. Y esos 12 tronos a quienes representan a las 12 tribus de Israel. O sea, cada discípulo va a juzgar a una tribu. A mi amado hermano, que si tú haces parte del pueblo del Señor, tú haces parte de alguna de las 12 tribus de Israel. Pues no lo digo yo, lo dice el Señor. El Señor. Esto nos confirma que ni ahora ni nunca ha habido otro pueblo que no fuese Israel. El pueblo del Señor. El pueblo que es gobernado por Dios. Si tú, querido hermano, haces parte del pueblo de Dios, entonces haces parte de una de las 12 tribus de Israel. No hay 13 tribus, no hay otro pueblo, es un solo pueblo, un solo pacto, una sola emuná. Y nuestro Salvador sigue diciendo, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Seguir a nuestro Salvador y lo enseñado por la Torá y los profetas nunca será fácil, ¿cierto? Nunca será fácil, pero siempre será la mejor opción. En el caso de Abraham, fíjense, está el caso de Abraham, se le dijo que dejara su tierra, su parentela, y, de, y que de él haría una gran nación. Y si ustedes analizan el texto de Génesis, vemos que Abraham dejó a su papá en vida, no cuando estaba muerto. O si continuamos leyendo el texto de Génesis, vemos que el Señor le promete a Abraham que un día lo reunirá con sus padres. Cuentan los comentaristas que la razón por la que el papá de Abraham ya no quiso seguirle fue porque ya no quiso seguir la fe de Abraham, que murió aparentemente sin querer saber nada de la fe de Abraham. O sea, mi amado hermano, muchas veces por seguir al Señor vamos a recibir hasta rechazo de nuestros propios familiares, de aquellos quien menos lo esperamos, pero debemos estar preparados, amén, porque de eso se parte el seguir al Señor. Que muchas veces no va a ser fácil, pero sabemos que es lo mejor, amén. Pues mi amado hermano, esto fue todo como tal, este capítulo 19. Y ahorita vamos a ver cómo darle el resumen de este capítulo. Quiero que me acompañen al primero. Aprendimos la problemática que existía alrededor del tema del divorcio en los tiempos de Yeshua. Y es que el divorcio era un tema controversial en esos tiempos, con dos escuelas principales de pensamiento centradas en dos de sus defensores más famosos. La primera era la escuela del rabino Shammai, un punto de vista más estricto y menos famoso. La segunda era la escuela del rabino Hillel, un punto de vista más laxo y popular. La pregunta que se hacían los maestros de la Torá era ¿qué constituye indecencia? La escuela del rabino Shammai entendía que cosa indecente significaba inmoralidad sexual y decía que esta era la única razón válida para el divorcio. En el otro lado, la escuela del rabino Hillel entendía que cosa indecente significaba cualquier tipo de indiscreción, incluso hasta el punto de que para algunos rabinos quemar el desayuno de un esposo se consideraba motivo válido para el divorcio. Aquí nos damos cuenta que Yeshua se inclina más por la interpretación del Shammai, en la cual solamente es por causa de inmoralidad sexual que es válido el divorcio. Pero para Hillel no, para Hillel era cualquier tipo de indiscreción. Eso lo vimos el domingo anterior.
Lo cierto es que el término cosa indecente en hebreo es araf. Es la misma palabra que se utiliza en Levítico capítulo 18, que se traduce como desnudez. Que si analizamos el contexto de Levítico 18 nos daremos cuenta de que habla de relaciones sexuales ilícitas prohibidas. Y se habla de desnudez con un aspecto de inmoralidad relacionada siempre con la sexualidad. O sea, el término cosa indecente en el texto en hebreo es la palabra araf, que hace referencia a qué? A las relaciones sexuales ilícitas. Pareja que una relación sexual ilícita cometa adulterio, eso es válido para el divorcio. De otra forma, no. También aprendimos con la situación del joven rico que nuestro Salvador claramente nos muestra que la salvación por gracia y la obediencia a los mandamientos no es algo que va deslindado, sino que se mantiene entrelazado. Y esto va en acorde a lo dicho en el mal llamado Antiguo Testamento, ya que de antiguo pues no tiene nada. Además, aprendimos que el ojo de la aguja se refiere a una puerta especial en las ciudades antiguas. Estaban amuralladas, ¿cierto? De noche los guardias cerraban todas las puertas grandes de la ciudad para protección de los enemigos. Pero en el caso que llegaran visitantes durante la noche, solo se les abría una puerta pequeña a través de la cual podía pasar un hombre. Pero era casi imposible que pasara un animal grande. Y finalmente, cuando Yeshua dice, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, nos confirma que ni ahora ni nunca ha habido otro pueblo que no fuese Israel, el pueblo del Señor, el pueblo que es gobernado por Dios. Bueno, si tú eres una persona que Dios te gobierna, tú eres Israel porque tú eres gobernado por Dios. Y si tú, querido hermano, haces parte del pueblo de Dios, entonces haces parte de una de las 12 tribus de Israel. No hay 13 tribus, no hay otro pueblo, es un solo pueblo, un solo pacto, una sola fe. Amén. Aquí están, mis amados hermanos, todas las referencias bibliográficas que tomaron para este capítulo 19. Pues la verdad es que me gozo en el Señor, me gozo en el Señor porque pues Él nos ha permitido poder estar aquí y aprender cada día más de su palabra, amén. O sea, qué bueno ha sido esto, qué bueno ha sido el cada día conocer y aprender más del Señor, de su palabra. Fíjense, ya hoy ya terminamos el capítulo 19, ya vamos para el capítulo 20. Pues bueno, bendito sea el Padre por eso, amén. Me siento muy gozoso, mi amado hermano, ya sabes, cualquier comentario, cualquier inquietud, por favor, dejarlo ahí en los comentarios que yo estaré muy, muy, muy atento para responder cada una de las preguntas o aún inquietudes que se puedan tener. Sé que hay todavía mucho por estudiar, sé que hay mucho por aprender. Debes tener ese corazón humilde y sencillo para aprender. Tener esa sencillez de corazón para aprender qué es lo que el Padre nos pide. Palabra. Mis amados hermanos, no siendo más, les pido que por favor me acompañen a orar para despedir este espacio. Padre eterno, bendito eres tú, Señor. Gracias por este momento. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de poder estar aquí, de poder haber compartido tu palabra. Padre, gracias porque eres tú quien nos habla, quien nos instruye. Ayúdanos a cada día a caminar conforme a tu verdad, conforme a tu palabra, Señor. Y nunca, pero nunca, nunca, nunca apartarnos, Señor, de tu palabra. Nunca apartarnos de tu verdad. Nunca apartarnos, Señor, de la obediencia a tus mandamientos. Sabiendo que esa salvación es un regalo que tú nos das a través de los méritos de Yeshua en ese momento. Gracias, Señor, te damos por este momento. En tus manos colocamos esta semana, Señor, y que sea una semana de mucha bendición para todos. Guárdanos, Señor, en el nombre amado de Yeshua. Te damos gracias, mi Rey. Bendice a cada hermano, bendice a cada matrimonio de la congregación. Que mis hermanos, Señor, enseñen a sus hijos la palabra, a su esposa también. Se dediquen, Señor, de mañana, de noche, por el camino, en la casa. Cada espacio sea un espacio de enseñanza. Gracias, Señor. Damos por todo. Gracias por. Alabado sea tu. Bueno, mis amados hermanos, el Padre Eterno les bendiga, les guarde. Ya saben, les esperamos el día miércoles con nuestro hermano José Alfredo en la enseñanza de los Salmos. Y pues el día sábado con nuestro pastor para el cierre de Shabbat.
Y al domingo con este servidor seguimos en el estudio de Mateo. Amén. Que ya estamos ya casi para terminarlo para la gloria del Señor. Alabado sea el nombre del Padre, mis amados hermanos. El Señor les bendiga, les guarde. Que tengan una excelente semana. Bendiciones a todos.